¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos del programa de formación psicoterapéutica basada en mindfulness y compasión? Específicamente, estamos llevando los protocolos MT y MBCT. Esta es la segunda clase del aula virtual. Está a mi cargo. Y el día de hoy vamos a aprender acerca de la evaluación del mindfulness. Para eso, permítanme compartirles mis diapositivas. Y vamos a iniciar con la exposición del día de hoy. Ya saben que posterior a este video tienen, como siempre, unas 4 o 5 preguntas que ustedes tendrían que responder para poder aprobar este módulo. Son preguntas referidas, por supuesto, a esta exposición. John Kabat-Zinn nos dice que mindfulness es llevar la propia atención a las experiencias que se están experimentando en el momento presente, aceptándolas sin juzgar. Y estamos empezando con una definición porque para poder medir mindfulness necesitamos definir ese constructo. Y así es que llegamos a la pregunta de la clase del día de hoy. Si mindfulness está presente en diversas intervenciones con base empírica como la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctica conductual, la terapia cognitiva conductual basada en mindfulness, la terapia de reducción del estrés basada en mindfulness. ¿Qué mecanismos o procesos permiten obtener estos resultados? Y así tenemos como parte de nuestra introducción que mindfulness es efectivamente un constructo complicado, ya sea porque tiene diversos componentes o tiene diversas facetas, factores o los resultados que se obtienen desde su práctica, los cuales son diversos eh, en las muchas investigaciones que se han realizado, ¿no? Como ustedes saben, mindfulness tiene una gran base empírica, pero esta base de investigación es muy diversa y esto complica su definición. Así tenemos algunos autores como el propio Kabat-Zinn, que va a definir mindfulness como prestar atención de una manera determinada, de forma deliberada en el momento presente y sin juzgar. Tenemos a Brown y Ryan en el 2003 que nos dice que mindfulness es el estado de prestar atención y ser consciente de lo que está aconteciendo en el presente. Y luego ya varían algunas definiciones, se vuelven un poco más específicas o empiezan a abordar otras facetas de mindfulness. Por ejemplo, Bishop del 2004 nos dice que es un proceso de atención reguladora que tiene como fin aportar una calidad de conciencia no elaborativa a la experiencia presente y de relacionarse con las experiencias propias con un sentido de curiosidad, apertura experiencial y aceptación, ¿no? Aquí tenemos algunas palabras ya más técnicas, más específicas, como reguladora, conciencia no elaborativa, ¿no? Y luego tenemos a Sigal y sus colaboradores en 2006 nos dice que en la práctica de mindfulness el enfoque de la atención se abre para admitir todo lo que se introduce en la experiencia, al tiempo que hay una postura de curiosidad, ¿no? Que permite a la persona investigar todo lo que aparece sin ser víctima de juicios ni de reacciones automáticas. Es una definición más operativa. Entonces, se dan cuenta, tenemos definiciones muy puntuales, definiciones más teóricas y definiciones operativas. Entonces, esta diversidad de definiciones hace que, repito, mindfulness sea un constructo complicado. Así también entonces podemos medir tal vez las instrucciones o podemos estandarizar las instrucciones para la práctica de mindfulness y así poder llegar a un consenso. Algunas de las instrucciones que son básicas en la práctica de mindfulness es centrar la atención en estímulos concretos, sonidos o respiración, etiquetar dichos estímulos, como por ejemplo, estoy escuchando un sonido, estoy sintiendo un pensamiento, estoy experimentando una emoción. Y finalmente, una actitud de aceptación a las experiencias observadas, porque estos estímulos configuran experiencias que algunas pueden ser dolorosas o no para el individuo, y lo importante es no evaluarlas, sino ni juzgarlas, aunque estas sean desagradables, ¿no? Pero también tenemos, por otro lado, que podemos identificar dentro de mindfulness las habilidades de la terapia dialéctica conductual, así podemos tener también otra clasificación que nos permite medir los resultados de mindfulness. Tenemos un primer grupo de las habilidades de BT, aquellas que preparan a la persona como observar o contemplar, describir su experiencia,
y participar en el sentido de tener una agencia, es decir, no ser un ente pasivo en piloto automático ante estas experiencias que vamos observando y describiendo. Y luego también está el grupo 2 de las habilidades de BT, donde se enseña a no juzgar la experiencia, tener una conciencia plena, es decir, darse cuenta de la impermanencia de que esta experiencia es pasajera, y finalmente tener un sentido de efectividad o de funcionalidad, es decir, precisamente por comprender, reconocer que la experiencia es pasajera, podemos orientarnos hacia lo que funciona, lo que sirve, lo que hace bien, lo que cuida. Entonces, aquí tenemos tres formas, ¿no? La primera, definir mindfulness y a partir de ello tener una noción de qué es lo que queremos medir. La segunda, podemos medir la práctica en sí de mindfulness a través de las instrucciones. Y la tercera, podemos medir las habilidades psicoterapéuticas que se van adquiriendo relacionadas a mindfulness, como son las habilidades de BT. Y así llegamos a un resumen, ¿no? Donde sí existe, donde ya sean definiciones, ya sea la misma práctica de mindfulness, ya sean las habilidades mindfulness. Mindfulness tiene tres pasos básicos que se pueden evaluar en el momento de hacer un taller o una sesión de mindfulness o inclusive un programa. Mindfulness tiene el primer paso básico que es prestar atención a la experiencia del momento presente. Por lo tanto, aquí ya tenemos procesos psicológicos que entrenar la atención primordialmente. La atención y encontraste la distraíbilidad, ¿no? Y la concentración también. Así que ahí ya tenemos algunas operaciones más objetivas de mindfulness. Y luego tenemos una segunda faceta que es etiquetar, que es, eh, ya ingresa el proceso de la percepción, ¿no? Ya no solamente es una atención, sino es una percepción consciente, eh, diferenciada, ¿no? Del individuo. Inclusive ya se van elaborando cogniciones más complejas como la identidad. Yo no soy el pensamiento, yo no soy el dolor, ¿no? Eh, Vamos explorando qué es lo que realmente yo soy, ¿no? Si es que acaso yo soy la contemplación, o tal vez yo soy una conciencia, ¿no? Eh, realmente que se llena y se vacía de experiencias constantemente, ¿no? Y finalmente está la tercera faceta, que es actuar en conciencia, es decir, habiendo entrenado la atención, la percepción, entonces vamos a actuar con esa conciencia diferenciada, ¿no? Evitando, por supuesto, el piloto automático y la fusión o la identificación con estos contenidos, ¿no? Que obviamente alteran la atención y la percepción. Entonces, tenemos estos tres elementos que nos permiten evaluar nuestra práctica de mindfulness personal en primer momento, pero también, por supuesto, los talleres que nosotros realizamos, los programas, las intervenciones individuales o grupales basadas en mindfulness. Ahora vamos a ver los instrumentos con los que se cuentan, que obviamente hay muchos instrumentos sobre mindfulness. Aquí vamos a mencionar los instrumentos que se analizan en el Manual Clínico de Mindfulness, cuyo libro, ¿no? O el texto está en el aula virtual para que ustedes lo puedan descargar. El primero es el inventario de mindfulness, hay un error de redacción, falta una S, de Frisburgo. Y tiene un objetivo que es la observación del momento presente sin juzgar y apertura a experiencias negativas. Tiene 30 ítems y su consistencia no es estable entre diversas administraciones, por lo cual se prefiere la interpretación unidimensional, ¿no? Es decir, ver todos los 30 ítems como un solo factor. Y existe una versión de 14 ítems adecuada para muestras no familiarizadas, es decir, el test no diferencia, o sea, el test en sí mismo, el de 30, no diferencia entre meditadores expertos o principiantes. Luego está el famoso test MAAS o escala de conciencia plena, que tiene una adaptación, tiene diversas adaptaciones en Latinoamérica. Es uno de los más conocidos porque hace muchos años, hace 10, 15 años más o menos, cuando el Internet comienza a democratizarse, a popularizarse, era el primer instrumento que estaba en línea, ¿no? Disponible. Yo recuerdo mucho, hace 10 años más o menos. El primer instrumento de mindfulness que llegó a mis manos fue este precisamente.
y evalúa la tendencia general, estar atento y ser consciente de las experiencias del momento presente. Perdón, hay otro error de redacción ahí. Tiene 15 ítems, se considera un factor único y tiene muy buenos indicadores. Como le digo, como ha sido muy popular el test, pues, ha tenido muchas validaciones y exploraciones psicométricas, ¿no? Sin embargo, hay algunos autores, como el mencionado aquí en la diapositiva, que encuentra que no discrimina entre meditadores que tienen poca experiencia e individuos sin experiencia, lo que podría constituir un punto débil del instrumento. Luego está el inventario de habilidades de mindfulness de Kentucky, que evalúa las habilidades de BT, que mencioné hace un momento. Tiene 39 ítems y 4 dimensiones: observar, describir, actuar en conciencia, aceptar sin juzgar. Se dan cuenta, pues corresponden a las habilidades de BT que mencioné hace un momento. Y expresan buena consistencia a través de análisis factoriales. Y obviamente como DBT es un protocolo muy difundido, muy popular ya en la actualidad, no sorprende que la escala o el inventario tenga también validaciones o exploraciones psicométricas, ¿no? Luego está el inventario de mindfulness cognitiva y efectiva. Y el objetivo es una escala mucho más simple, es básicamente la atención, el enfoque en el presente, conciencia y aceptación, muy similar a la escala MAS. Tiene 12 ítems y la consistencia es de un solo factor. Y este es el cuestionario de mindfulness de Southampton, que tiene como objetivo evaluar cómo los individuos responden a pensamientos, imágenes que los angustian. Evalúa eso específico, 16 ítems, o un análisis factorial de puntuación única, es decir, se considera los 16 ítems como parte de un solo factor. Y hay una diferencia entre meditadores y no meditadores, aumenta significativamente después de un programa de MBSR, entonces este cuestionario sí diferencia entre expertos y no. Y un último cuestionario de mindfulness de Filadelfia, que evalúa conciencia en términos del control consciente de la experiencia interior y exterior y de la aceptación. Entonces, aquí eso nos permite llegar al test más conocido, que es el de 5 facetas, porque como ustedes se han dado cuenta, yo lo había mencionado al principio de la exposición, pues hay digamos, hay muchos conceptos, muchas concepciones, muchos puntos de vista de mindfulness. Así que precisamente ese es el conflicto que la escala de 5 facetas de mindfulness intenta resolver, porque parte del análisis de 5 cuestionarios de mindfulness anteriormente mencionados, los 5 de los que ya mencioné, y encuentran que estos hacen diferencia en sus contenidos y relaciones con otros constructos. Sí, es cierto, ¿no? Cuando he ido mencionando cada uno de estos instrumentos, pues tienen objetivos no tanto diferentes, pero es como que apuntan a diversas facetas o diversas experiencias asociadas a mindfulness. Entonces, encuentran precisamente que hacen diferencia entre sus contenidos, ¿no? Y se relacionan con otros constructos además, ¿no? Por lo tanto, miden facetas distintas. Esto los lleva a hacer análisis factoriales y encontrar 5 facetas que son las que ven aquí, o 5 factores en otro caso, ¿no? Primero, observar, ¿no? Darse cuenta de los estímulos, describir, etiquetar experiencias sería otra faceta, actuar con conciencia sería otra faceta o dimensión, que tiene que ver con prestar atención y contrastar con el piloto automático. La cuarta, no juzgar, que es una postura no evaluadora hacia los pensamientos y emociones, es la experiencia en general. Y finalmente, la quinta faceta o dimensión, no ser reactivo, no responder a esta experiencia interior, ¿no? Más bien permitir a los pensamientos y sentimientos ir y venir en esta conciencia de experiencia impermanente. Entonces suman 39 ítems, ¿no? Y es interesante porque este test de 5 facetas sí tiene muchas exploraciones. Bueno, al igual que el MAS, ¿no? Tiene diversas exploraciones psicométricas que ustedes pueden encontrar en Internet. E inclusive aquí, en el aula virtual, en el libro del Manual Clínico de Mindfulness, eh, está esta escala, ¿no? En el capítulo que corresponde a evaluación de mindfulness. Ahora bien, también tenemos que considerar que todos estos instrumentos que estaba mencionando se refieren a mindfulness como un rasgo, ¿no? Es decir, ser conscientes de la experiencia en la vida cotidiana. Si todos estos instrumentos preguntan, indagan en las personas cómo en su experiencia cotidiana, transversal, constante, en los meses, en los años, eh, son conscientes de su experiencia.
Sin embargo, también podemos considerar a mindfulness como rasgo, ¿no? Y hay una escala que es la escala de Toronto, que sirve precisamente para evaluar el estado consciente durante una experiencia de meditación, ¿no? Eh, Perdón, en la anterior hay un error, no debería ser de forma transversal, sino de forma longitudinal, ¿no? Aquí. O sea, cuando medimos como rasgos es en forma longitudinal y cuando medimos como estado es de forma transversal en un momento específico, ¿no? Y esto básicamente mide las dimensiones de curiosidad y desentenimiento, ¿no? Esos dos factores. Ahora, otra opción también es la evaluación de constructos relacionados, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, pero quiero cerrar esta idea, ¿no? Tenemos a mindfulness como rasgo a nivel, digamos, no es que se, esto tengo que definirlo bien, es decir, no es que los instrumentos sirvan para un estudio longitudinal, los instrumentos sirven para un estudio transversal o longitudinal, sino que me refiero a que cuando estamos utilizando estos instrumentos, por ejemplo, 5 facetas, el MAS, estamos evaluando a mindfulness en la experiencia de los meses, de los años, una experiencia cotidiana, porque cuando el individuo te responde acerca de su experiencia, está haciendo una evaluación acerca de todo lo pasado, ¿no? Está ponderando, está, está sacando una conclusión, ¿no? De cómo ha sido su experiencia en el tiempo. En cambio, cuando consideramos a mindfulness como estado, estamos hablando de, por ejemplo, una persona que no tiene experiencia en meditación, entonces el test evalúa esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de breves minutos, ¿no? 30 minutos, 20 minutos que acaba de tener. Entonces, la escala de Toronto, por ejemplo, mide eso, ¿no? Cómo le ha ido en esta meditación específica, ¿no? Eh, lo cual, por supuesto, sirve para mejorar la metodología de ese tipo de meditación específica. Ok. Entonces, vamos a ver qué otros constructos relacionados a mindfulness existen y que, por supuesto, también podrían evaluarse para poder resolver la pregunta inicial de esta exposición, ¿no? Que es cómo podemos determinar los cambios de un programa de mindfulness. Entonces, el primer constructo que tenemos es aceptación, que tiene que ver con experimentar sensaciones internas sin intentar evitarlas. Eso hemos hablado en el programa, ¿no? Como, por ejemplo, evitar la ansiedad se relaciona con disfuncionalidad y que más bien aceptar puede ser la opción más adaptativa, ¿no? Y un momento para poder evaluar aceptación sería el cuestionario de aceptación y acción, que evita la evitación experiencial, ¿no? Ustedes saben, la evitación experiencial es este concepto dentro de la terapia de aceptación y compromiso, que se asocia precisamente a esto, ¿no? Esta disfuncionalidad de evitar las experiencias, las sensaciones internas, sobre todo cuando son desagradables, y que orienta la disfuncionalidad, ¿no? Tienen 9 ítems. Otros instrumentos similares podrían ser el cuestionario de aceptación del dolor crónico y el cuestionario de aceptación y acción a la diabetes, por supuesto, porque ya ustedes se estarán dando cuenta cuando hablamos de dolor crónico, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de experiencias entre comillas negativas, ¿no? O que son evaluadas como negativas y por lo tanto las personas desean evitarlas, ¿no? Y al no poder evitarlas porque es parte de la experiencia, entonces generan actos disfuncionales, ¿no? Comportamientos disfuncionales que más bien generan más sufrimiento. Vamos a ver aquí otro concepto de centramiento, otro constructo, que es la capacidad de observar los pensamientos y sentimientos como acontecimientos temporales de la mente. Y este es un proceso importante en la terapia cognitiva para la depresión, refleja el proceso de cambio y se refiere a la habilidad de cuestionar pensamientos distorsionados y generarlos racionalmente. Entonces es sumamente importante entender que otro proceso asociado a mindfulness es este, ¿no? Que es básico, por ejemplo, en MBCT, ¿no? Cómo puedo darme cuenta de que tengo un pensamiento autocrítico, irracional, dañino hasta cierto punto, ¿no? Eh, y poder ser consciente y poder reevaluarlo, ¿no? Poder darme cuenta que es un pensamiento distorsionado que proviene de la alteración emocional y puedo generar una respuesta racional a ese comportamiento. Puedo hacer no necesariamente como un debate, pero puedo dar una respuesta, por ejemplo, desde la compasión, desde la bondad, básicamente desde la funcionalidad, ¿no? Eh, una, una respuesta más asociada al córtex prefrontal, ¿no?
¿Y qué instrumentos podrían medir esto? Tenemos aquí la entrevista de autoconciencia, afrontamiento a memoria autobiográfica, que es compleja, es una entrevista clínica semiestructurada con viñetas que son reactivos. Se hace una grabación y luego expertos codifican esa grabación según un protocolo. Así que hay otra alternativa mucho más simple que es un cuestionario de experiencias, que es un instrumento autoadministrable de 11 ítems y eso es autoadministrable, así que, que permite eh, una evaluación más rápida. Y bueno, culminamos con esto, ¿no? La última opción sería medir tareas basadas en el rendimiento, ¿no? Ahí tenemos una imagen que pertenece a la prueba Stroop, porque ustedes saben, en neurociencia se evalúan los efectos de mindfulness pues, a través de ese tipo de pruebas, ¿no? Y los instrumentos autoadministrables pueden tener sesgos, por supuesto. Todos los que hemos visto hasta el momento pueden tener un sesgo. De hecho, tienen un sesgo, tienen un margen de error estadístico, ¿no? Así que se proponen tareas de laboratorio informáticas, ¿no? Entonces, los meditadores usualmente obtienen mejor, por ejemplo, en estas tareas, los meditadores usualmente obtienen mejor puntuación en aquellas que requieren la inhibición de procesos semánticos. Por ejemplo, la prueba Stroop, ¿no? Que ustedes conocen, ¿no? Es esta famosa prueba donde eh, se le pide al sujeto que eh, señale el color, ¿no? de la palabra que aparece en pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ven ahí que dice verde y está en color azul. Entonces, lo que tendría que hacer el sujeto es señalar o presionar el botón que corresponde al color azul. Pero se pueden equivocar y poner color verde. Precisamente porque los procesos semánticos se están interfiriendo. Entonces, lo que se infiere es la observación de estímulos sin un proceso elaborativo secundario, es decir, el estímulo tal como es, ¿no? Y esto del estímulo tal como es, ya se estarán dando cuenta, tiene que ver mucho con mindfulness, porque cuando tú, por ejemplo, experimentas dolor, no hay un proceso elaborativo semántico detrás de eso, es decir, no, tú no dices, hoy el dolor es malo, no quiero tanto dolor en mi vida, porque el dolor me sigue, porque mi vida está llena de dolor. No, básicamente dices, es dolor, y sin nada elaborado, ¿no? Estoy experimentando dolor. Tal vez puedes poner una puntuación, qué tan intenso es el dolor, ¿no? Qué tan incapacitante o puede ser el dolor, discapacitante podría ser el dolor. Y eso, ¿no? Entonces, la persona se asume que practica mindfulness tiene mayor capacidad para poder no hacer una elaboración sobre el estímulo, sino percibir el estímulo como tal. Y bueno, y así llegamos a esta clase del aula virtual. Espero que les haya gustado. Continúen, ya saben, con sus meditaciones que vienen dentro del protocolo de MBST. Y nos estamos viendo en la próxima clase de esta aula virtual. Mi nombre ha sido Giancarlo. Espero que les haya gustado esta clase. Muchas gracias.